Hola a todos, hoy aprenderemos a calcular los gramos de una sustancia a partir de sus moles. Y lo haremos de tres formas distintas, para que utilices la que mejor te convenga o la que más fácil se te haga. Y vamos a empezar con el método que a mi gusto es el más fácil de entender para mis alumnos cuando van empezando este tema. La regla de 3, la vieja confiable. Imagina que tenemos este problema. En un tanque de gas casero hay 72.4 moles de gas propano. ¿Cuántos gramos de este compuesto contiene el tanque? Antes que nada, debemos analizar el problema. Aquí es muy sencillo, solo nos está pidiendo convertir los 72.4 moles de propano que hay en el tanque a gramos. Y para eso, lo primero que necesitamos es el dato de la masa molar del propano. Ese dato es fácil de obtener con una tabla periódica. Solo es un pequeño cálculo que aprendimos a hacer en el video pasado usando una tabla así de simple. Si tienes duda de cómo se hace, te dejo el link en la descripción. Pero bueno, una vez que tenemos la masa molar, ya podemos establecer la regla de 3. Antes de ver el cálculo, recordemos que la masa molar nos indica cuánto pesa un mol de la sustancia de la que estamos hablando. Por ejemplo, si nosotros pesáramos un mol de moléculas de propano, la balanza nos marcaría 44 gramos. Entonces la masa molar es tal cual una equivalencia. Y es justo lo que se necesita en una regla de 3, establecer una equivalencia, que en este caso sería así. Un mol de propano equivale a 44 gramos. Por lo tanto, si el tanque del problema tiene 72.4 moles de propano, ¿eso a cuántos gramos equivale? Lo que viene siendo nuestra incógnita. Prácticamente solo estamos escribiendo la masa molar en la parte de arriba y los datos del problema en la parte de abajo. Así de fácil se establece la regla de 3. Lo único importante es que debes respetar las unidades. Aquí, por ejemplo, en una columna debes poner las mismas unidades. De un lado pusimos todo en moles y en el otro pusimos todo en gramos. Es decir que nuestro resultado al final nos va a quedar en gramos. Y ya solo nos queda hacer las operaciones. Recuerda que en las reglas de 3 se multiplica cruzado y el resultado se divide entre el otro dato. O sea, aquí nuestra incógnita x es igual a 72.4 por 44 entre 1. Lo que nos resulta en esta cantidad. Por lo tanto, podemos decir que en el tanque hay 3185.6 gramos de propano. Súper sencillo, ¿no? Ahora vamos con el método que siempre aparece en los libros, el análisis dimensional. Resolvamos este problema. Una muestra del mineral cinabrio contiene 16.5 moles de sulfuro de mercurio. ¿Cuántos gramos de este compuesto se pueden obtener de la muestra mencionada? Ok, al igual que el problema pasado, simplemente nos pide convertir de moles a gramos. Pero aquí hablamos de un compuesto diferente. Aquí es el sulfuro de mercurio. Entonces lo primero que ocupamos es la masa molar de este compuesto. Seguramente ya has visto el análisis dimensional alguna vez, o viste nuestro video sobre conversión de unidades, donde explicamos cómo se utiliza. En cualquier caso, lo único que se requiere para hacer este análisis es una equivalencia. Y esa equivalencia en estos problemas es la masa molar. Lo que quiero decir es que convertir de moles a gramos es como convertir cualquier otra unidad. Primero, escribimos el valor que queremos cambiar, el cual es justamente los 16.5 moles de sulfuro de mercurio, que lo vamos a multiplicar por un factor de conversión, que es donde escribimos la equivalencia, o sea, la masa molar. Aquí el detalle es cómo acomodar la equivalencia. Debes recordar que si queremos transformar a gramos, tenemos que escribir gramos en la parte de arriba, y su equivalencia, o sea, un mol, en la parte de abajo, para que se elimine con los moles de arriba. Y ya solo queda hacer la operación. 16.5 por 232.5 entre 1 nos resultaría en 3.837 gramos de sulfuro de mercurio. Está igual de fácil, ¿no? Solo pareciera que la mayoría de la gente está más acostumbrada a ver reglas de 3 que análisis dimensional. Aunque al fin y al cabo es lo mismo. Ya sé que algún maestro te exigirá un método en específico, que porque es más elegante o no sé qué otra razón puedan dar. Pero cuando estés solo contra uno de estos problemas, como en un examen, es mejor que utilices el método con el que más confiado te sientas.
Pero en fin, vamos a un último problema donde usaremos un método distinto, que no supe cómo llamarle, pero se trata de ver a la masa molar como si fuera una fórmula matemática. Probablemente ya has usado fórmulas sencillas como la de la densidad, que teniendo la densidad y la masa de una sustancia, puedes calcular el volumen que ocupa. O sea, teniendo dos datos, puedes calcular el tercero. Pues así de fácil es con la masa molar. Si uno tiene la masa molar y los moles de una sustancia, podemos calcular rápidamente los gramos con un simple despeje. Por ejemplo, revisemos este problema. El sulfato de bario se usa como medio de contraste para poder observar el sistema digestivo y diagnosticar enfermedades. Si durante un proceso químico se obtienen 0.8 moles de sulfato de bario, calcula la cantidad que se obtuvo de esta sal en gramos. Este es un tipo de problema que me gusta más, donde te mencionan algo de contexto con el que uno va aprendiendo diferentes cosas, aunque a primera instancia parecería un problema más complejo. No lo es exactamente lo mismo. Tenemos que cambiar los moles de sulfato de bario a gramos. Entonces necesitamos la masa molar de este compuesto y con eso nos podemos pasar a los cálculos. Cuando analizamos nuestros datos nos podemos dar cuenta que de la fórmula ya tenemos la masa molar del compuesto y tenemos una determinada cantidad de moles. Por lo tanto necesitamos despejar los gramos, quitar lo que sea necesario para dejarlos solos. O sea, tenemos que pasar los moles al otro lado. Y para eso, recuerda que cuando pasamos una variable al otro lado del signo igual en una ecuación, debemos hacer la operación contraria. Es decir, si aquí están los moles dividiendo a los gramos, van a pasar al otro lado multiplicando. Por lo tanto, la fórmula despejada quedaría como la masa molar por los moles es igual a los gramos. Y por último, solo habría que sustituir los valores que ya tenemos y hacer la operación. O sea, 233 por 0.8 es igual a 186 gramos. Como seguro te habrás dado cuenta, los tres métodos son exactamente lo mismo, matemáticamente hablando, solo es necesaria una multiplicación. Pero la forma de razonar esa operación es distinta. Además, hay quienes solo escuchan la palabra despejar y ya se bloquean. O hay a quienes la regla de 3 se les hace mucho rollo y un poco más tardado. O hay gente como yo, que nunca se nos dio el análisis dimensional, por más que quisiéramos. En conclusión, usa el que mejor te parezca. Pero ya sabes que aquí abajo te dejo unos ejercicios en Kahoot por si quieres practicar. Nos vemos. Muchas gracias, ojalá te haya servido. Recuerda darle like y nos ayudarías muchísimo compartiendo con algún compañero que pueda estar batallando con este tema. Nos vemos.